Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Buenas tardes, estimados oyentes. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma. Un programa en el cual estamos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco. Además de estar analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara y sencilla para que lo puedan utilizar día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar en este programa el tema los presupuestos como herramienta de la gestión empresarial, para lo cual me va a estar acompañando el licenciado José Armando Hernández para desarrollar dicho contenido. Muchas gracias, Vilma. En esta nueva tarde para desarrollar un tema adicional, el cual tiene relación con aspectos básicos de las empresas, pero que en algunas ocasiones hay algunas formas diferentes de venir haciéndolo. Algunas empresas ni siquiera lo realizan. Es así como hemos visto la necesidad de desarrollar este tema, y para eso pues vamos a platicar un poco de los presupuestos enfocado en el ámbito empresarial, ya que el presupuesto también debemos de desarrollarlo en la vida diaria, en nuestro hogar, para poder conocer cómo administramos los ingresos, los gastos, el ahorro. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar netamente en el tema empresas. Y fíjate que es bien sorprendente que en nuestras consultorías, cuando llegamos a las empresas y hablamos de la estrategia que la empresa lleva a cabo, en algunas ocasiones nos encontramos con que no se lleva de manera escrita o ni siquiera se elabora el presupuesto. No sabemos cuáles los objetivos de la empresa, hacia dónde se dirige, y no se considera con anticipación en cada uno de los periodos o de los ejercicios económicos que la empresa va a desarrollar. Sí, me gustaría que me pudieras ampliar un poco, porque sabemos como tal que el proceso administrativo forma parte fundamental a la hora de poder realizar un presupuesto. ¿Nos pudieras comentar en qué consiste este proceso administrativo? Sí, Vilma, fíjate que el proceso administrativo básicamente es una serie de actividades que se desarrollan por parte de una organización en el desempeño de sus funciones. Y ese consiste en algunas ocasiones en 4 etapas, o nos lo definen otros autores 5 etapas. Nos podemos quedar con 4, ¿verdad? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Así que estas etapas debemos nosotros considerarlo que todas están enfocadas hacia las metas que la empresa tiene previsto y hacia la gente, porque cada uno de lo que desarrollamos en las empresas pues está realizado por personas, y estas personas son las que al final ejecutan cada una de las etapas. Cuando hablamos de la planeación, nos enfocamos al qué hacer. Necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer, cuándo, ¿verdad? Cómo. El tema de la organización de las empresas es aquello de cómo lo vamos a hacer, y ahí entra un papel importante o fundamental las personas. Algunos autores también consideran el tema de la integración, ¿verdad? ¿Quién y con qué se va a realizar cada una de
de las actividades de la administración. Y el otro tema es la dirección, ¿verdad? ¿Cómo vamos nosotros a guiar cada una de las etapas, cada una de las actividades que la empresa va a realizar? Y por último, el tema del control, que es bien importante porque si no realizamos el control de lo que hemos planificado y de cada una de las etapas, pues entonces podemos desviarnos, ¿verdad? Es una retroalimentación. Así que la parte de la planificación, ahí es donde entra un papel bien importante el presupuesto. Y es esa parte numérica, esa cuantitativa con la cual la empresa se fija metas hacia dónde quiere llegar y que puede ser en diferentes momentos. Sabemos que la planificación empresarial es el proceso a través del cual la dirección decide los objetivos generales de la empresa, los recursos que han de utilizarse para conseguirlos y los criterios para la utilización de los mismos. Tradicionalmente se han identificado tipos de planificación en función del tiempo, los cuales son la planificación a largo plazo, la planificación anual y la planificación del día a día. Todo esto es muy importante a la hora de los presupuestos. ¿Nos puedes comentar en qué consiste cada una de ellas? Sí, gracias, Vilma. Fíjate que vamos a comenzar con la planificación de largo plazo. Esa básicamente se encuadra, es decir, la defines en un periodo que normalmente puede ir de 1 a 5 años. O sea, es una planificación que va más allá de un periodo de un año. Esta planificación para empresas con un nivel de organización o de una planificación mejor estructurada, pues es bien importante, ya que prevé todas aquellas situaciones que se pueden dar o que se van a dar dentro de 2, dentro de 3, 4, 5 años adelante. Y eso es bien interesante porque una empresa se puede trazar las metas hacia futuro. Luego tenemos la planificación de corto plazo, aquella de un año, bien conocida también como la planificación de gestión, y esta contempla pues los 12 meses básicamente, tanto de actividades cuantitativas como actividades cualitativas. Recordémonos que los presupuestos no solamente debemos de considerar los números como tal. Hay una serie de variables de tipo cualitativa que se deben de considerar a la hora de confeccionar el presupuesto. El otro tipo de presupuesto que tiene que ver en función al horizonte del tiempo es la planificación del día a día. Esta es denominada también como planificación o presupuestos operativos y se encarga de que vamos a ir midiendo los presupuestos a diario. Buscan que se realicen con eficacia y con eficiencia. Sin embargo, podemos confundir que tenemos presupuestos porque vamos midiendo lo que vamos a necesitar en una semana, en 3 días. Lo que ingresó este día lo voy a gastar el día siguiente, pero esto no me da un parámetro hacia adelante, que es el objetivo de los presupuestos, de establecer lo que necesito hacer en un periodo que no es el momento actual. Por lo tanto, esto es lo que más en la práctica se da en las empresas. Ir nada más midiendo o viendo los resultados que a diario se van dando. Pero nosotros como planificadores debemos de considerar los presupuestos, ya sea del periodo del año, que es lo más común, y también los presupuestos de largo plazo, como es lo ideal, ¿verdad? Tener ambos. ¿Cuáles serían los factores a considerar
para poder elaborar un presupuesto? Esto es lo que te comentaba, de que para la elaboración de los presupuestos debemos de considerar una serie de factores o de elementos que no solamente son la parte numérica. Dentro del tema de factores internos, vamos a definir, ¿verdad? Uno de ellos son los factores internos. Vamos a considerar que vamos a elaborar el presupuesto. Debo de considerar el tema de los accionistas. ¿Qué es eso? Si en el periodo que yo estoy presupuestando, digamos 2024, que es lo que se aproxima o que las empresas a estas alturas del año deberían de tener ya elaboradas o en proceso de elaboración el presupuesto del próximo año, deben de considerar si el accionista allá por mediados del año va a hacer una inversión importante, y eso lo debo de considerar en el presupuesto y debo de integrarlo dentro de las estrategias que la empresa va a realizar. Por otro lado, dentro de los planes o de las estrategias que también voy a realizar, debo de considerar si voy a necesitar financiación, es decir, aquellos fondos que voy a requerir de los bancos. Es muy probable que hayan terceros que también me puedan estar financiando la empresa, y dentro de ello debo de considerar los adicionales, intereses, comisiones que se deben de contemplar en el mismo presupuesto. Debo de considerar también dentro de los factores internos si voy a requerir personal. Es muy probable que hayan proyectos que se van a ejecutar a partir de ciertos momentos, puede ser el segundo semestre, puede ser el tercer trimestre, etcétera, y debo de considerar el personal que se va a incorporar en la empresa, las inversiones que voy a realizar, que es muy probable que invertamos en la bolsa, que invirtamos en otras empresas. Por lo tanto, yo debo de considerar una serie de aspectos que son decisión de la empresa de manera interna. Otros factores que debemos de considerar en la elaboración del presupuesto, y que antes de plasmar los números que voy a poner en cada una de las líneas, otro de los factores son los factores de mercado, ¿verdad? ¿Qué producto es el que estoy vendiendo o servicio? Y debo de considerar el consumidor, qué tanta aceptación va a tener. Por lo tanto, en mi presupuesto de venta debo de tener establecido esos aspectos. El producto, qué competencia tengo, por lo tanto debo de considerar de manera muy acertada, muy cercana a la realidad, los volúmenes que la competencia puede estarme considerando en ese mercado en el que estoy incursionando o en el que estoy participando. Por sectores. Hay sectores de los clientes que muy probablemente tengan un comportamiento diferente. No necesariamente es el mismo del presente año, sino que para el próximo año puede ser que su comportamiento sea diferente. Pueden haber productos sustitutivos. Es muy probable que estén ingresando al mercado un producto que me esté sustituyendo el consumo de los que yo estoy produciendo, ¿verdad? O distribuyendo. En ese caso, debo de considerar cuáles son las cifras más adecuadas. Porque si no lo considero, es muy probable que yo no llegue a lo que me voy a trazar. Por otro lado, hay factores externos. La situación económica, los movimientos en la economía a nivel mundial puede ser que me estén afectando. A nivel local, de igual manera. Hay situaciones políticas que pueden afectar dependiendo el tipo de producto que yo esté vendiendo o servicio, ya sea hacia la alza o hacia la baja, dependiendo el impacto que esto pueda tener. Por ejemplo, una situación de elecciones presidenciales o legislativas, que nosotros lo vamos a tener en el 2024, dependiendo del producto,
es muy probable que eso me afecte o me ayude a incrementar las cifras de venta. La misma tecnología, sabemos que la tecnología es un tema que es muy cambiante y de manera muy acelerada esto va modificándose, así que debo de considerar también. Así que esos son los factores que debemos de considerar, retroalimentando factores internos, los factores de mercado y los factores externos. En base a la planificación y en base a los factores los cuales hay que tomar en cuenta a la hora de hacer presupuestos, ¿qué tipos de presupuestos se conocen actualmente? Bueno, en cuanto a presupuestos, debemos de tener presente que dependiendo el tipo de empresa, así va a ser la necesidad de los tipos de presupuesto que vamos a elaborar. Aquellos que más me den los insumos necesarios para orientarme hacia el futuro. Pero podemos hablar de 3 bien importantes y que se aplican en cualquier empresa. En primer lugar, debemos de elaborar el presupuesto de ventas o el presupuesto de ingresos. Con ello nos trazamos hacia dónde y cuánto va a crecer la empresa en el periodo en el cual estamos presupuestando. Seguidamente debemos de considerar aquel presupuesto de inversiones. Es el presupuesto en el cual se establece si vamos a ampliar la capacidad que como empresa tenemos, capacidad de producción, capacidad de distribución, etcétera. Pero todo aquello que tenga que ver con las inversiones. Este tipo de presupuesto debemos de considerar, hay que hacer una serie de análisis, valores actuales, tasas de retorno, etcétera, para poder establecer las cifras adecuadas. Luego, el presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos tiene una parte que la habremos tomado del presupuesto de inversiones porque ahí van las depreciaciones de esa capacidad instalada que estamos proyectando o la misma capacidad con la que estamos finalizando este periodo. Por otro lado, dependiendo si tenemos una empresa la cual se dedica a la producción, la transformación de materia prima y luego en producto terminado, debemos de considerar ese presupuesto, el presupuesto de producción, que ese tiene una serie de componentes. Presupuesto de materiales, el presupuesto de mano de obra, el presupuesto de otros gastos de producción o considerados como indirectos. También debemos de considerar ahí el presupuesto de existencia de producto terminado. Por consecuencia de ello, el presupuesto de compras. Por lo tanto, ese es un presupuesto bien específico que lleva una serie de componentes. Luego, ¿a qué nos lleva todo este tipo de cuadros, de tablas que los consideramos como presupuesto, ¿verdad? Y que son las cifras. Al final, lo que estamos planeando son las utilidades. Es básicamente la planeación y control de utilidades. Porque todo ello, ya hablamos, los ingresos, las inversiones, los gastos, la producción, vamos a terminar en esa última línea que son los resultados, las utilidades con las que la empresa pretende finalizar en el siguiente año. Y como hablábamos en un inicio, pues también debemos de considerar presupuestos a largo plazo. ¿Dónde, en qué posición va a estar la empresa dentro de 4 años, dentro de 5 años? Y esos son los presupuestos de largo plazo. Gracias, José Armando. La verdad es que cuando ya comienzas a detallar cada uno de los presupuestos con los cuales nos podemos topar en las empresas y también a todos aquellos emprendedores, ¿verdad? O aquellas personas que tienen una idea de negocio y que no saben principalmente cuál va a ser la inversión inicial, por ejemplo, para darle vida a un proyecto. Y ya
cuando ya tú detallas cada uno de estos presupuestos, ya va quedando un poco más claro todo realmente a lo cual nos tenemos que enfrentar. Obviamente, todos estos tipos de presupuesto van acorde al tipo de organización, al tipo de negocio con el cual pues nosotros nos enfrentamos. Ahora bien, existen presupuestos rígidos y presupuestos flexibles. Los presupuestos rígidos entiendo que son aquellos que son los como gastos fijos a los cuales nos vamos enfrentando. ¿Es así? Gracias, Vilma. Sí, lo que sucede que depende ya de una tipología de presupuestos. Como tú bien lo mencionabas, se habla de los presupuestos rígidos o presupuestos fijos, ¿verdad? Y estos son los que al final no permiten que haya una variación en cuanto a la forma de elaborarlos. Fíjate que en algunas ocasiones los presupuestos fijos pues son fíjate que cuando hablamos de presupuestos rígidos y presupuestos flexibles, en el caso de los rígidos es bien conveniente elaborarlos en aquellos casos en los cuales la forma de predecir es bastante exacta. Es decir, que tenemos certeza de que aquello se va a dar en las cifras que lo hemos considerado. Por lo tanto, esos valores que establezcamos no van a sufrir muchos cambios. Y en el caso de los presupuestos flexibles, tiene que ver o se relaciona con las variaciones u otras variables. Por ejemplo, el incremento de ventas, su presupuesto a nivel de costos va a variar en función a cómo esto vaya teniendo cambios. Así que en los casos del flexible, pues va en función de las variaciones que van teniendo otros componentes y principalmente el tema de volumen. Sí. Ahora bien, hablando un poco cuando nosotros ya hacemos un análisis de las desviaciones que pueden presentarse en los presupuestos, sabemos como tal que el análisis de esas desviaciones forma parte del proceso de control dentro de la planificación empresarial y que además se puede realizar un análisis rápido comparando el resultado real con el previsto. ¿En qué consisten estas desviaciones? Sí, cuando hablamos del análisis de las desviaciones, es necesario realizar una comparación entre lo que hemos presupuestado y lo que realmente ha sucedido. ¿Cuál es el objetivo de ello? Bueno, valorar por qué esas desviaciones se han generado. No es solamente efectuar esa operación aritmética de restar desde el presupuesto hacia lo real o viceversa, sino más bien poder establecer cuál es la causa de por qué se ha dado esa desviación. Y como tal, poder establecer medidas correctivas para mejorar esos resultados. Si no sabemos hacia dónde vamos, cualquier resultado es bueno. Por lo tanto, esa comparación nos sirve para cuantificar en qué medida hemos acertado con los datos que se consideraron en el presupuesto. Cuando decimos que se puede realizar un análisis rápido, pues básicamente decirnos a la cifra última y poder determinar que o cumplimos o no cumplimos, o lo superamos o nos quedamos abajo, dependiendo de cuál tipo de presupuesto sea el que estamos considerando. El superarlo puede ser bueno o puede ser malo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy hablando del presupuesto de ventas o de ingresos y superé el presupuesto, eso es bueno. Pero si estamos hablando del presupuesto de gastos
y superé la cifra que presupuesté, eso es malo para efecto de los resultados de la operación. Entonces, esas variaciones que voy a realizar, voy a determinar en un momento determinado, es básicamente el seguimiento a lo que establecimos inicialmente. Y a partir de ello, lo que vamos a buscar siempre es que esa variación sea que esté superándolo, el presupuesto establecido, en el caso de los ingresos, o que me esté quedando abajo en el caso de los costos o gastos. Por otro lado, si estamos hablando de presupuestos de producción, de igual manera, aquellos que aporten al beneficio o a las utilidades de la empresa, pues obviamente son los que me van a convenir a la hora de determinar las variaciones. La determinación de variaciones es bien importante porque de nada sirve establecer un presupuesto, de nada sirve que se estén realizando o se están dando resultados si yo no estoy retroalimentándome a partir de definir si voy bien o voy mal en cada uno de los periodos, que por lo general los presupuestos se van midiendo mensualmente, y en aquellas empresas con mucho más nivel de detalle los pueden ir los presupuestos midiendo de manera periódica más corta que lo que es un mes. Esta tarde hemos aprendido sobre qué es un presupuesto, que es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en un determinado tiempo y con ciertas condiciones previstas. Además, que la principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la organización. Y muy importante que si no planificamos, pues nos vamos a ver en problemas y no vamos a alcanzar el objetivo previsto. La importancia de los presupuestos son útiles en todas las organizaciones, tanto en compañías de negocios, agencias gubernamentales, así como aquellos emprendedores que están iniciando. Ha sido una tarde muy provechosa aprendiendo de este tema que sin lugar a duda es de bastante interés para muchas personas, y de igual forma creo que se queda bastante corto porque podemos seguir como ahondando más de lo que es los presupuestos. ¿Quisieras aportar algo adicional, José Armando, para ir finalizando el programa? Gracias, Vilma. Sí, tal vez solo retroalimentar un poco que si no realizamos los presupuestos, que es la parte cuantitativa de las empresas, pues obviamente no hay una planificación la cual sea concreta. Debemos controlar y medir esos resultados de manera cuantitativa y cualitativa. Ya hablábamos de por qué las desviaciones se dieron y esa es la parte cualitativa. Debemos de tener claro que los presupuestos tienen la razón de ser y es planear los resultados de una organización, ya sea en dinero o en volumen de unidades, de controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa, de coordinar las actividades de la organización porque al final se traducen en dólares o en la moneda del país en el cual se estén midiendo, de medir los resultados de las operaciones de forma periódica porque esto va en función del tiempo. Podemos hablar de que yo vendí bastante si vendí $1,000. Depende en qué tiempo lo vendí, porque si los $1,000 fueron en un año, quizás no es tan bueno, ¿verdad? Pero si los $1,000 los vendí en un mes, es otra la situación, y si los vendí en un día, pues es mejor. Es decir, que esto va en función del tiempo. Así que, como tú lo decías, pues ha sido una jornada que es muy importante para tomarla en cuenta en las empresas, y hemos dado pincelazos básicamente de lo que se debe de hacer para la construcción del presupuesto, pero hemos definido de manera general cómo se elabora, qué debe tomar en cuenta
y los tipos de presupuesto que debemos de desarrollar. Muchas gracias, José Armando. Recordar que en IH Auditors Business Consultants tenemos el servicio de consultoría empresarial para aquellas empresas, aquellos emprendedores que necesitan tener una asesoría más personalizada y poder desarrollar los presupuestos necesarios para su empresa. Nos pueden contactar, ¿verdad? Recordar seguirnos en nuestras redes sociales y de igual forma, muchísimas gracias a Radio Coach y PNL por permitirnos este espacio de poder dar a conocer estos temas que son de importancia para la población. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com. En Facebook, A&H Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.